Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga la visita, aunque ya ella ha venido otra vez. Gloria a Dios. Bueno, mi hijo quiere grabarlo en YouTube. Gloria a Dios. Así que doy un saludo a todas las personas que se puedan conectar y ver este video. Que Dios les bendiga. Bueno, como dijo hermana Rosita, ahora que es un culto especial de misiones. Y les voy a pedir que por favor vayamos al libro de... Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1, del versículo 14. San Marcos capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 14 y 15. Así para que todos lo tengan, hermanos. San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, donde dice Jesús principia su ministerio. Gloria a Dios. Así leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oremos. Amante Padre Celestial, amador de almas, Señor, este culto, Padre Santo, es para misiones, Señor. Es para recaudar, Padre Santo, un granito de arena para ayudar a los misioneros, Señor, que andan alrededor del mundo, Señor, llevando tu palabra y ganando almas para Cristo, Señor. Le damos toda honra y toda gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse. Yo le he puesto como título: el Evangelio de Jesús es poder. Amén. Dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En la lectura que se leyó esta noche decía que ese misterio es un misterio que no había sido revelado, pero quien lo vino a revelar fue nuestro Señor Jesús. Vino a predicar para salvarnos, ¿verdad? No solo llamó a su pueblo Israel, nos llamó a nosotros también los gentiles, ¿verdad? Para salvación. Gloria a Dios. Bueno, dice ahí que el Señor Jesús, hermano, dice Jesús principia su ministerio. Después dice que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Ven que dice que el Evangelio es del reino de Dios? Aleluya. No dice que es un reino terrenal, no, es un reino allá con el Señor. Gloria. Entonces dice que Galilea, porque es importante saber por qué él vino predicando desde Galilea. Dice que Galilea estaba hacia el norte de Israel. La palabra Galilea viene del hebreo Galil, que significa arroyo. Era una región verde montañosa de Israel. Dice que las cadenas que formaban estos montes lo hacían similares a un rollo de la Torá. En tiempos de Moisés no eran así los libros, eran unos rollos, unos pergaminos que se enrollaban, y dice que Galilea, por esa cordillera que tenía un parecido a un rollo, por eso le llamaron Galilea. Que era, dice la Torá, que era la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento. Entre estos montes se destaca el monte Tabor, donde se cree que fue la transfiguración de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el Señor Jesús, él principia su ministerio predicando, ¿a dónde? En Galilea. Y principia su ministerio no predicando allá en Jerusalén. Empezó en una región
empezó predicando, dice que él predicaba en la sinagoga, pero en Galilea, ¿se acuerdan del mar de Galilea? En ese mar hubieron muchos milagros, hubo la pesca milagrosa, hubo tantas cosas en esa región. Galilea también había mar, el mar de Galilea, donde él se subía en la balsa, donde le decía a los pescadores que navegaran, donde él les hablaba a la gente, y muchas cosas ocurrieron ahí. Entonces el Señor, vemos que Él es el evangelista número 1, porque Él vino a enseñar el evangelio. Después que Él hizo discípulos, ¿qué hizo? Les enseñó a evangelizar. Y así fue una cadena. Él enseñó a sus discípulos, y sus discípulos después, ¿cómo es que dice, verdad? Ir por toda Samaria y por todo el mundo predicando el evangelio, dice. El que se arrepintiera y fuera salvo será bautizado. Él dio las pautas, como las personas, como aquellos que no conocen de Dios, pueden venir al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Señor. Entonces el Señor Jesús vino por toda, dice, la recorría. Él recorría, empezó en Galilea, recorría, dice, toda la orilla del mar, predicando el reino de Dios. ¿Y qué decía? Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿A qué llamaba ese llamado? A arrepentimiento. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, o sea, el evangelio, hermano, como dice, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por qué? Cuando una persona, dice la palabra de Dios, se arrepiente, ¿hay en los cielos qué? Fiesta por un alma que se arrepiente, que se convierte. Porque dice que estábamos en las tinieblas, pero cuando nos arrepentimos, pasamos de las tinieblas a la luz. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, él decía, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Dice, arrepentidos y creed. Dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre, ¿verdad? Pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y si no tiene ni al Hijo ni al Padre, no puede tener vida eterna, no puede tener salvación. Vamos a ir a Daniel para entender qué quiso decir el tiempo de Dios se ha acercado. Daniel 9:25. Daniel 9:25. Daniel 9:25. Daniel 9:25. Sabe pues, dice, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, el 25 dice, bueno, el Señor decía, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí en Daniel dice, sabe pues y entiende, le dijo el ángel a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí está el detalle, hasta el Mesías. ¿Y quién vino a Galilea predicando? El Mesías. Allí se cumplió la palabra de Daniel.
¿Por qué? Porque le dice, para que desde la salida de la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Ok, dice hasta el Mesías, y del Mesías para acá ha sido más de 2000 años. Y el mismo versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, si usted ve el versículo 25, dice, Abraham, dice, 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza. Y el 26 le confirma, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Hermanos, no falta nada. Se cumplió en Daniel y se cumplió aquí donde leímos en el Evangelio esta palabra. Porque el Mesías es el Señor Jesucristo. Porque dice hasta el Mesías. Ok, el Señor cuando empezó su ministerio tenía ¿cuántos años? 30, ¿verdad? Dice que tenía 30. Entonces Él es el Mesías. Ahí se cumplió la palabra. Y después dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y después ahí sigue hablando del desolador. O sea, ahí se está cumpliendo, ¿verdad? La palabra de Dios. Así que el tiempo, hermano, Dios, por su grande misericordia y su grande amor, nos llamó a nosotros. Usó al apóstol Pablo para, ¿cómo le dijo él al hombre que oró por Pablo? No me acuerdo, Ananías, ¿cómo se llama? Ajá, le dijo que instrumento escogido me es este, para llevar, ¿verdad?, las buenas nuevas. Y yo le enseñaré cuánto se debe padecer por amor a mi nombre. Gloria a Dios. Vamos a ir así a Efesios para que entendamos y comprendamos, hermanos, que el ministerio de la evangelización es poder. Es poder porque nosotros sí estamos en el mundo, pero no somos ya del mundo. Nosotros tenemos que pensar, dice el Señor Jesús, lo celestial y no lo terrenal. Aleluya. Porque todo esto se va a quedar, ¿verdad? Sí es necesario para Él, pero no poner nuestro corazón en las cosas de aquí de la tierra. ¿Por qué? Vamos a ver Efesios 1, del 3 al 14. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Cuando nosotros venimos al Señor Jesús y nos convertimos, nosotros tenemos estas bendiciones. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Miren todo lo que dice el Señor para sus hijos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amados. Entonces, ¿en quién fuimos salvos nosotros? En Cristo. Aleluya. Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y dice, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Imagínense qué privilegio cuando el Evangelio vino a nosotros. Gloria a Dios. El 7, en quienes tenemos ¿qué? Redención. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, no teníamos estas cosas, no teníamos redención. En quienes tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿ven? El evangelio, dice ahí, de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces vienen todas las bendiciones que nosotros tenemos como hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir, hermanos. Dice en Romanos, no lo busquen, yo aquí lo anoté. Dice Romanos 8:30. Como está hablando de la predestinación ahí, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Nosotros que fuimos, cuando venimos al Señor, fuimos justificados, ¿verdad? Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces los misioneros, hermanos, fueron llamados por el Señor. Fueron predestinados para traer el evangelio de salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir allí regresen a Marcos. A ver, Marcos 1. Jesús llama a 4 pescadores. Ahí donde estamos, Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Los 4 primeros apóstoles. ¿Quién los escogió? Jesús. Él andaba, hermanos, él andaba, nuestro Señor Jesucristo. Él andaba por ese mar de Galilea y dice que los vio. Primero miró a quién? A Simón, llamado Pedro, y a Andrés. Estos 2 eran hermanos. Entonces, fíjense lo bonito que él dice. A estos 2, ¿qué le dijo? Venid a mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Se imagina? Ellos pescaban peces. Y ahora el Señor les cambia, le dice que los va a hacer pescadores de ¿qué? De hombres. Aleluya. Esos son los misioneros, pescadores de hombres, pescadores de almas. Aleluya. Entonces dice que después vio a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. También eran pescadores porque estaban remendando las redes. ¿Y qué le dejaron ellos? A su padre. Ellos dejaron a su padre, a Zebedeo. Pero miren lo bonito. Dice que habían jornaleros. Zebedeo no se quedó solo. Habían jornaleros con él. Sus 2 hijos siguieron a Jesús porque el Señor les dijo: ustedes síganme. Y dice que lo siguieron. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Ok, dice, vamos a ir ahí, hermanos, a Mateo 19. Mateo 19. Ustedes saben que cuando Dios llama misionero, a veces solo llama a veces al varón o a la mujer, porque esta cuestión no es que yo me ponga que yo soy un misionero para Cristo, y no, Dios llama a veces solo al varón, pero hay casos que Dios llama a toda la familia, ¿verdad? A veces se va la familia entera, ¿no? Entonces ellos que dejan, hermano, sea familia o sea individual, ellos lo dejan todo, dejan su familia, su padre, su madre, su casa, todo, por llevar el evangelio del Señor. Mateo 19, del 27 al 29. Mateo 19, del 27 al
al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Piensen. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿hay recompensa? Sí la hay, amén. Porque Pedro le dijo: bueno, nosotros lo hemos dejado todo. Podría decir un misionero: lo hemos dejado todo. Pero ellos lo han dejado todo por amor a Dios primeramente y por amor, ¿verdad?, al llamado que Dios les ha hecho. Entonces el Señor le dice: de cierto te digo, y ya le empieza a decir, ¿verdad? Dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a la tribu de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, los que damos para los misioneros, ¿qué dice el Señor? 100 veces más. Hay recompensa, pero no lo hagamos por la recompensa, hagámoslo porque es un llamado que Dios le ha hecho a estos hombres y mujeres para llevar la palabra de Dios al mundo, para que ellos sean salvos, ¿verdad? Sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Ellos lo dejaron todo. Si Dios nos llamara a nosotros, porque Dios da los dones y talentos, ¿estaríamos dispuestos a dejarlo todo? El que duda, dice el Señor, ¿cómo es que dice? Del arado, el que ve para atrás, no es digno, ¿verdad? Esta gente cuando son llamadas, a ellos no les importa, ellos van, se tiran. Entonces, ellos, aquí vamos a ver más adelante, ya casi se me llega la hora, pero vamos a ver cómo es el siervo de Dios, cómo son los misioneros, qué hay en el corazón de ellos. Aleluya. Dice el Señor en San Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Aquí tengo yo, dice, instrucciones para ser pescadores de hombres. Vamos a Mateo 10:16. Dice que el misionero debe de tener delicadeza, sabiduría y tener conciencia de los peligros. Cuando Dios llama, así como los apóstoles estuvieron en peligro y todos los que van por alrededor del mundo predicando el evangelio, tienen que tener la conciencia que están al peligro todo el tiempo. Mateo 10:16. Aquí donde ellos dicen pacientes como ovejas. 10:16. Persecuciones venideras. Dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces el misionero, hermano, es como una ovejita, dice, en medio de ¿qué? De lobos. Pero el Señor le da la instrucción: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué bonito es ver un misionero. Yo esta semana estaba escuchando, todos conocemos a Gigi Ávila, sus predicaciones, y otros muchos misioneros. Pero Gigi Ávila, él contaba que en algunos países, cuando él empezó, estuvo que lo iban a echar a la cárcel, tuvo que aún gente que practicaba la brujería hacían rituales para que él no se presentara, pero él, alabanza el nombre del Señor, él siempre se presentó y ganaba muchas almas para el Señor, porque él siempre ponía por delante al Señor. Aleluya. Y él dice que decía, como decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, no iré. Y él siempre le oraba al Señor y siempre había triunfo
cuando este hombre de Dios predicaba. Entonces, hermano, los misioneros, dice, el misionero cuando predica, evangeliza, no se le va a arrimar a una persona, mira, acepta al Señor, así. No, es con amor, con delicadeza. Porque a veces hay que les toca una persona tranquila, pero hay personas que lo atacan, ¿verdad? Entonces el Señor dice, pacientes como ovejas en medio de lobos, imagínense, y sencillos como palomas. El misionero sabe que su vida puede estar siempre en peligro. Seguimos leyendo allí, el 17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Vieron? La vida del misionero no es color de rosa, no. Y guardaos, dice, los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, no porque ellos quieran hablar. Dice que el Espíritu va a hablar por ellos, ¿ah? Amén. Ellos saben, cuando un misionero va a otro país, ellos saben que su vida está expuesta al peligro. Y ellos están dispuestos aún a perder su vida por amor al Evangelio. Y para entender eso vamos a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Gloria a Dios. Dos, 9 y 11. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Okay, los misioneros, ahí como dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y al final dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Los misioneros saben que aunque ellos pierdan su vida por predicar este evangelio, hermano, de poder, ellos saben que en los cielos tienen una corona y una corona de vida, no corruptible, una incorruptible. ¿Se imaginan cuando ellos se presenten delante de Dios? Todas las joyas, las almas que ellos van a presentar delante del Señor. Gloria a Dios. Y entonces, ¿cómo le va a decir el Señor? Bien, siervo bueno y fiel. ¿Ah? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para terminar, vamos a Proverbios 11:30. Ese es el último. Proverbios 11:30. Aleluya. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana alma es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuando más el impío y el pecador. Bueno, dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. ¿Y quiénes son esos ganadores de alma? Los misioneros. Por eso, hermano, cuando hermana Rosita aquí, ella se pone para pedir a los misioneros, tenga en cuenta todo lo que ellos sufren, aún hasta perder su vida, y ellos, no solamente ellos, sus hijos, su familia. ¿Cuántos misioneros por llevar la palabra de Dios no murieron en la hoguera? No murieron torturados para que a nosotros se nos anunciase este evangelio de hoy. Hermana Rosita y ella traen unos trataditos
sale una historia con versículo bíblico. Usted puede llevar 2, 3, lo que usted crea que puede dar. Si usted se va en una tienda de Walmart, ese es aportando para el reino de Dios. Usted puede dejar un volante, en la parte de atrás sale la dirección de la iglesia de aquí. Puede dejarlo en el cristal del carro. Sin hablar, nosotros podemos evangelizar también. ¿Quién sabe? Y usted sabe que hay muchas personas que andan queriéndose suicidar, ¿verdad? Muchas personas con problemas en el matrimonio, con los hijos. Y quién sabe si usted al dar ese tratado, esa alma lo lee y viene a los pies del Señor y es salvo, él y toda su casa. Gloria a Dios. ¿Verdad? Tenemos que vivir el Evangelio, como dice, es poder de Dios. Si usted lo cree, así va a ser. Pero si no lo creemos, así vamos a estar toda la vida sin dar fruto. Pero los misioneros, gracias a Dios, dicen que ellos van a llevar mucho fruto delante de Dios. Así que ayudemos a los misioneros monetariamente y, bueno, no a los misioneros, en esta parte no, es para que el reino de Dios se extienda, dando un tratadito. Si usted no puede hablar, pero el tratado va a hablar por usted, porque ahí están los versículos bíblicos. Bueno, hasta aquí ha sido esta predicación, hermanos. Y pongámonos de pie para que el Señor, hermano, nos quite el temor. No tenemos por qué tener temor de decirle a una persona, Cristo te ama, o dejar un volante allí con versículo bíblico, con el plan de salvación. Gloria a Dios. Padre eterno, soberano, tú eres bueno, Señor.